Bueno, muchachos, continuando un poco con lo que veníamos haciendo eh, de formularios para agregar, modificar, eliminar y mostrar registros de una base de datos. Y para redondear un poco el tema, la idea de hoy es crear formularios MDI que vendría a ser algo así como formularios contenedores de otros formularios. MDI significa eh, interfaz de múltiples documentos en español. ¿Y qué quiere decir esto? Que desde este formulario yo voy a poder navegar, abrir, cerrar, etcétera, otros formularios. Bueno, y sin más, en el proyecto de la parte visual, vamos a crear ese formulario MDI. Hay dos formas de crear un formulario MDI. Uno es agregando un nuevo elemento y si voy a si voy a agregar el evento y busco MDI, directamente vamos a obtener ese tipo de formulario. Bueno, indudablemente que visualmente es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver al crear un formulario. Tiene tres barras. Una es el menú strip, que es esta parte del menú. Después el tool strip es la parte de las herramientas. Y después tiene una barra de estado que va a aparecer en la parte inferior, que en realidad lo único que dice es estado y no hace nada que programar. Ahí lo que se haría es guardar estados de algo en particular que quieran ir guardando. Pero la idea es crear uno de cero, sin, sin todos estos elementos, e ir agregándolos nosotros mismos. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es cerrar no guardar y lo eliminamos. La otra forma de crearlo es crear un nuevo elemento y crear, como veníamos creando, un formulario, un Windows Form, directamente. Sí le vamos a poner FRM MDI principal y lo agregamos al proyecto. La primera cosa que tenemos que cambiar para que este formulario común se convierta en un formulario MDI es la propiedad isMDIContainer. Vamos a encontrar por acá isMDIContainer, le vamos a poner en true. Siempre va a cambiar de color, va a quedar un gris más oscuro en comparación a los otros formularios comunes. Luego de esto, lo que vamos a hacer es ir agregando las barras que estuvimos viendo que tenía el MDI ya preparado que creamos por primera vez. Y el primero era el menú strip. Nos venimos a la barra de herramienta, menú, y acá tenemos menú strip. Lo ponemos aquí y ahí ya podemos empezar a agregar nuestros ítems. En este caso yo voy a poner mantenimiento porque después vamos a ir manteniendo, por ejemplo, los datos de los empleados. Yo recomiendo poner la segunda barra antes de seguir poniendo ítems porque en algún momento no se comportó de la forma deseada, así que si van a utilizar un tool strip, es preferible ponerlo tool strip en este momento, ahí debajo,
Y ahora sí, lo que podemos hacer es ir agregándole ítems a este menú. Dijimos que íbamos a mantener empleados. Entonces creamos un ítem para empleados. No sé si se dieron cuenta que cuando agregué la barra de tools apareció un botoncito con un icono y un signo de más. Si yo presiono ahí, él me va a ir creando pequeños iconitos, los cuales yo puedo cambiar con la propiedad image. Me paro sobre el icono, el botoncito, y selecciono una imagen que en el material que les voy a dejar hay muchas, pero dejo una URL donde pueden descargarse algunos iconos, bastantes. Yo me descargué uno acá. Se deforma un poco, pero es solo el diseño. Si yo le doy correr a esto, me va a quedar de esta forma, ¿no? Por ahora no va a hacer nada porque no le probamos nada, pero ya tenemos los dos sitios. Otra cosa que podemos hacer con respecto a las imágenes y a los iconitos es en los ítems del menú. Después que ponemos la barra queda medio ahí. Me paro en empleados, por ejemplo, y en image, en las propiedades image de este ítem, también puedo cambiar, más bien cambiar, no agregar una imagen. En este caso, vamos a agregar la misma porque voy a llamar al mismo formulario. Entonces, me quedaría un icono para abrir el formulario y uno igual, otra forma de acceder desde el menú. Bien, le hacemos doble clic sobre el ítem y desde acá vamos a llamar al formulario que querramos abrir. Acá hay dos formas también de hacerlo, pero la correcta en el caso de los MDI, yo podría, por ejemplo, frm empleados.show y automáticamente me abriría el formulario. El problema en este caso es que si hago esto, se va a abrir pero fuera del formulario contenedor porque no hay nada todavía que diga que tiene una relación ese formulario con el formulario MDI. Ya vieron que queda afuera, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es relacionar ese formulario con el formulario MDI. Entonces, acá aplicamos un poco lo que hablábamos de herencia en programación orientada a objetos. No es tan así, pero en realidad este formulario va a ser hijo del formulario MDI. Por ende, voy a crear un objeto, por ejemplo, 1 igual voy a crear una instancia de este y le voy a decir que ventana 1 va a tomar como padre a el formulario, por eso al formulario desde donde lo estoy llamando, ¿no? Y ahora sí, simplemente podría ser ventana 1.show
y debería abrirse el formulario empleados dentro del contenedor. Vamos a ver. Vieron que ahora ya queda dentro del contenedor y no puede salir de ahí. Bueno, eso como primera cosa. Después, vieron que dijimos que vamos a llamarlo de dos lugares distintos. Uno es el menú y otro es este iconito. Hacemos doble clic en el iconito y debería programar exactamente lo mismo. Como todos sabemos, para ser eficientes, en este caso, lo que voy a crear es un método que abra la ventana para llamarlo de dos lugares distintos. Entonces, creamos un método abrir empleados. Y lo único que vamos a hacer es copiar este código, cortarlo, pegarlo y llamamos este método tanto en el código que vamos a utilizar para el icono como el que vamos a utilizar para el menú. Entonces, corremos ahora desde cualquiera de los dos lugares, vamos a abrir exactamente el mismo formulario. Ahí tengo uno y acá tengo otro. Bien. Bueno, con respecto, eso es para abrir un formulario. Ahora, hay otras posibilidades que está bueno ver a la hora de estudiar cómo vamos a hacer nuestra ventana interna, vamos a decir. Si voy a permitir que el usuario minimice esta ventana, la grande, la chique. Si yo, por ejemplo, tengo armado este diseño, si el usuario lo estira el formulario, se va a quedar un espacio de este lado. Si lo estira hacia la derecha, y si lo estira hacia abajo, va a quedar con espacio hacia abajo. Lo que podemos hacer es setear que este formulario no se pueda eh, ajustar, o sea, que no se pueda agrandar. En este caso podríamos setear que no se pueda agrandar. Y de hecho, una de las cosas que también podemos setear es que no se pueda maximizar o minimizar. Para eso, lo primero que tendríamos que hacer es setear por el tema de la localización de la posición inicial, el Start Position. La propiedad, nos paramos en el formulario donde queremos abrir, el que queremos abrir, y buscamos la propiedad Start Position. Y le decimos que va a ser manual. ¿Por qué? Porque del otro lado, en el MDI, en el método que abre este formulario, le vamos a setear algunas cosas. Por ejemplo, ¿en qué posición X quiero que abra? En este caso vamos a ponerle que quiero que a los 50 píxeles desde la izquierda hacia la derecha, comenzando desde el contenedor, y en la posición Y, por ejemplo, desde arriba hacia abajo, también 50 píxeles. Y después lo otro que vamos a setear, o que podemos setear, es el tamaño. Este formulario en particular, el de empleado, ya tiene un tamaño. Podríamos no setear el tamaño y simplemente modificar la propiedad para que no lo puedan, para que no puedan modificar el tamaño. Así que lo que podemos hacer es irnos a empleados, ir a la propiedad border style, form border style, y en vez de sysable, decirle que sea fixed 3D. Cada uno de estos de los que aparecen acá
la definición de ellos los voy a dejar en el teórico para que ustedes puedan manejarse a la hora de elegir qué es lo que quieren, cómo lo quieren setear. Vamos a guardar. Bien. Así que lo que vamos a hacer es después que creamos las variables para asignar la posición X y la posición Y, podemos decir que del top, desde donde comienza el formulario contenedor, se corra 50 píxeles hacia abajo. Entonces vamos a hacer posición Y, B1.left igual a la posición X. Dijimos que en este formulario no era necesario o no era necesario pasarle el tamaño porque ya teníamos un tamaño establecido, más allá de que podemos poner un width y un height con el mismo valor. Bien, ahí entonces con top y left lo que hacemos es, dijimos 50-50, 50 de arriba hacia abajo y 50 de izquierda a derecha. Lo que vamos a hacer es algo similar, vamos a crear otro formulario. Y también vamos a llamarlo, vamos a crear un ítem. En principio vamos a llamarlo este. Y vamos a hacer lo mismo. Otro método privado donde podamos abrir ese otro formulario que creamos, se llama rm otro. Pero a este sí vamos a ponerle un ancho y un alto. Bien. Y acá tenemos dos formas. Una es directamente por el width, el ancho, es decir que esto va a ser igual al ancho y el height va a ser igual al alto. Bien. Y esto tiene que ser llamado desde el segundo icono. Entonces este formulario se va a abrir con 50 píxeles de distancia entre el inicio del formulario padre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bien, ahí nos quedó. ¿No?
Y otra cosa, en realidad no era el tema de la variable, sino que no habíamos seteado el position, el start position, que dijimos que teníamos que sí o sí decirle que era manual. ¿Listo? Y ahora sí. Ahí se abrió a 1200 píxeles de ancho, 600 de alto y a 50 y 50. Ahora, todas esas líneas que escribimos para hacer esta parte, la podemos simplificar por setBounds. Con este comando, o con este parámetro del formulario, podemos pasar todos los parámetros de una. Decimos posición, en este orden, ¿no? Por supuesto. Posición X, posición Y, posición X. Si ustedes ven en la ayuda dice XY, ancho y alto. Entonces seguimos ese orden. Posición Y, coma, ancho, alto. Y con esto evitamos todas estas líneas. De hecho, si no queremos usar variables, podemos pasarlo directamente. Bien. Otra cosa que vamos a hacer, vamos a probar este setBounds. Bien, es exactamente lo mismo con otro comando, con otro parámetro. Otra cosa que vamos a hacer es, habitualmente los MDI ocupan toda la pantalla porque todo se va a dar dentro de ese ambiente, dentro de ese escritorio del programa, y para eso tenemos que pararnos en el formulario y Windows State podría iniciar en maximizado. Va a quedar de esta forma. Bien. Cosas que puedo cambiar, además, en tiempo de ejecución. Si bien habíamos dicho que la gran mayoría de las cosas se pueden cambiar en tiempo de ejecución, una de las cosas que puede ser interesante de cambiar o que la necesite cambiar es el título. Entonces yo quiero abrir en esta ventana y que cuando abra cambie el título por algo, por alguna constante o algo que esté en el programa. Lo puedo hacer desde acá en tiempo de ejecución. Entonces el título de ese formulario va a cambiar por el que yo ponga aquí antes de abrirlo. Ahí está, mantenimiento de otros. Bien. Vamos a repasar si no me quedó algo. No. Bien. Así de sencillo entonces es crear un formulario MDI y una barra de menú y una barra de herramientas. Nos faltó la barra de abajo, pero habitualmente no la usamos. Vieron que en lo que le seteamos que no podemos, solo podemos moverla, pero no podemos modificar su tamaño. En la barra de estado podemos crear una barra de estado acá abajo y es bien sencillo, solamente le buscamos la barra de estado, paramos en el MDI, cuadro de herramientas, states, status strip y ahí quedó.
Guardamos. Bien, y ahí queda la barra de estado. Bueno, eso es todo por esta vez, por esta entrega, y nos vemos la próxima. Hasta luego.